Buenas a todos, espero estén bien. Tenemos hoy con nosotros a Álvaro Celis, eh, experto en el área de tecnología y de ventas, con toda su carrera, la mayoría de su carrera basada en Microsoft y ahora en las juntas directivas de empresas en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Álvaro? Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y saludos a todos la audiencia del programa. Gracias por la invitación nuevamente. Claro, súper bien tenerte acá. Súper emocionado de estar hablando con alguien que trabajó tanto tiempo en Microsoft, que alcanzó tantos logros y que llegó Muchas a gracias. ser Senior Vice President de ventas en Microsoft, ¿correcto? Sí, tuve una carrera larga en Microsoft y muy generosa. Fui muy afortunado, gracias a Dios. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿por qué no nos empezamos desde el principio? Cuéntanos un poco de dónde eres, de dónde creciste, para saber un poco más de ti y de tu, o sea, de tu vida al principio. ¿Ok? Y empecemos de ahí. Ok, dale. Bueno, mira, yo nací en Maracay, Venezuela. Soy venezolano. Te das cuenta por el acento. Ujú. Eh, te- cuando comencé, pues me fue muy bien en la primaria y tal, y el liceo, estoy en un liceo militar, de hecho, Ok. una gran experiencia, todavía tenemos amigos que no, hace más de 40 años estamos todavía muy compenetrados, o sea, la verdad que fue un grupo muy lindo. Pero Mm, el tema es que llega el momento de elegir carrera y me hacen la prueba de actitud y me dicen, oiga, usted puede, buena noticia, usted puede elegir muchas carreras. Y yo, bueno, pues no me ayuda, pero no sé qué elegir. Entonces, gracias por la ayuda. Entonces, lo que dije, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la universidad que es más difícil de entrar porque es la más codiciada? La Universidad Simón Bolívar. Ah, perfecto. Bueno, que ir para allá. ¿Cuál es la carrera más difícil de entrar ahí porque es de las carreras más competidas porque son las que tienen mejor perspectiva? Ingeniería de computación. Bueno, listo. Yo quiero estudiar eso. Y así fue como elegí a los 16, a los 15 años, un poquito, elegí la carrera de tecnología. Así, tal cual. Esa fue mi gran wow. marco estratégico a los 15 años de edad. ¿Y quién te ayudó a pensar así? Porque alguien a los 15 años no piensa así usualmente. Mira, yo siempre he estado muy atraído por los retos, por cómo hacer las cosas, o sea, Mm, cuál realmente es mi potencial. La historia es, eh, hay personas que han influenciado muchísimo mi vida. Mi mamá y mi abuela son dos de ellas, ¿no? Como tú sabes, Latinoamérica es un matriarcado. claro. Ujú, Bueno, historia larga, corta, mi mamá, bueno, mi abuela, comenzando allí, es una persona que, bueno, ama de casa, señora que limpia, tiene, bueno, 6 hijos, se mueren dos, quedan cuatro. Ella es analfabeta, mi abuelo era obrero de los campos petroleros, entonces básicamente iba solamente los fines de semana. Y entre ellos dos, donde arrancamos, la familia arrancó en una choza, literalmente, un terreno en ujú. Maracay, una choza, paredes de barro, techos de palma y todos Wow. juntos, piso de tierra. O sea, ahí comienza la historia, donde nace mi mamá. Ujú. Bueno, ellos levantan los cuatro hijos que le quedan vivos y los gradúan de la universidad. Ok. Venezuela en los 50. Ujú. O sea, logro increíble. De hecho, mi abuela aprende a leer y escribir con el menor de sus hijos, que fue cuando tuvo un poquito más de tiempo para llevarlo. Claro. Entonces, bueno, una historia increíble de superación y muy linda, muy inspiradora para mí. Y luego, cuando mi mamá nace con un defecto físico, una enfermedad lamentable que le deforma la columna. Y bueno, básicamente le habían dicho, mire señor, usted no va a vivir más de 30 años. Entonces, ¿para qué va a estudiar? ¿Para qué va a estar? Si no, usted se va a morir pronto. Claro. Eh, y pues mi mamá no le hizo caso, dijo, mira, sabes que yo voy a vivir mi vida y hacer todo lo mejor posible. Mi mamá, Dios la tenga en su gloria, muere a los 72 años, Wow. no a los 30. Saca una carrera a su ritmo, porque tenía limitaciones físicas severas, pero Ujú, tiene dos, no uno, sino dos hijos que le habían dicho que no podía tener hijos. ujú. Tiene su propio negocio, una vida increíble. Cuando ya yo estoy en Microsoft ya tengo mejores posiciones, pues le llevo a los mejores doctores que puedo pagar. Y los doctores me decían, mire, que nosotros no sabemos cómo su mamá está viva y cómo opera. O sea, es un caso clínico de estudio. Porque Wow.
columna y los nervios, total que no sabemos por qué camina y por qué opera. Mi mamá manejó hasta 2 meses antes de morir, o sea, una persona funcional completamente y los médicos nunca entendieron cómo el cuerpo se había adaptado con la, con la ruptura Entonces vos desde chiquito, o sea, tu mamá tuvo estos problemas desde tú chiquito, entonces tú no, siempre desde que ella tuviste nació, o sea, que cuidar, desde ajá, que ella entonces nació, o sea, cuando yo nací ya estaban ahí. y tú Entonces, la sentías que tú historia, tenías que cuidarla, que ayudarla y eso, entonces desde pequeño tú bueno, te sentías como responsable de ayudar a la familia, quizás. no, mira, o sea, sí tuve mucha responsabilidad de ayudar a mi familia, porque la salud de mi mamá era muy débil, pero el tema más importante ha sido que, pues, yo haber nacido era un nacimiento improbable. Mm, Entonces yo soy de la filosofía de que estoy aquí por una razón. mm, Entonces, poco a poco lo que he tratado de descubrir es cuál es mi misión, qué vine a hacer, cómo hago la diferencia. Pues, gran parte de mi legado, obviamente, ahora es mi familia, son mis propios hijos y las cosas que he hecho, el impacto que he podido tener en la industria, en la gente con la que he trabajado. Y he tratado de dejar una marca positiva porque, como te digo, mi nacimiento fue un evento improbable. claro. Entonces, en ese aspecto, cuando no tengo norte que hacer y estoy tan joven, pues yo lo que digo, bueno, mira, déjame retarme con los retos más grandes que tengo a la mano y a ver qué pasa. Y bueno, tal Y vez esa ha sido mi voy a filosofía. comenzar como que la entrevista al revés. Usualmente comienzo a hablar de la carrera y todo, pero este tema está tan interesante que me gustaría aprender más. O sea, mencionaste algo súper interesante, ¿verdad? Que es que tú siempre estás buscando como que cuál es tu misión y desde bastante joven parece. Em, algo que han dicho otras gentes en este podcast es de que la misión de uno va cambiando, ¿verdad? Según la vida. O sea, como que al principio como que uno tiene una misión de hacer esto y por un buen tiempo sí puede ser eso, pero después va evolucionando. ¿Cuál fue tu misión ahí al principio, verdad? O sea, dijiste que te interesaban los retos, quizás no sabías cuál era tu misión, em, pero de joven, ¿cuál dirías tú que era como tu misión que te motivaba y te hacía que despertaras con energía en las mañanas? Mira, yo creo que la forma como mi visión o mi misión ha cambiado o ha evolucionado, yo diría que ha evolucionado más que cambiado, ha sido cómo la aplico y a cuál audiencia, a cuál grupo incluyo dentro de esa misión. Cuando yo comencé, pues lo más importante para mí era mi familia inmediata, pues ayudar de vuelta en mi casa, mi mamá, mi hermano, mi abuela, etcétera. Mi papá. Luego, en la que los años pasan, te das cuenta que, bueno, pues gracias a Dios tú has podido hacer una diferencia y puedes hacer cosas, pero resulta que tú interactúas con mucha gente, tienes clientes, tienes socios, tienes colegas, tienes Ujú, luego gente que trabaja para ti y empieza a crearse una comunidad alrededor donde tú miras oportunidades también de hacer bien, de hacer la mm, diferencia. ujú, Entonces empiezas más y más a no solamente tomar confianza, sino tomar responsabilidad de hacer ujú, algo por los demás, no solamente por ti claro. mismo. Y un poco esa ha sido como la evolución de hacer algo positivo, dejar un impacto, Mm, ayudar a cambiar vidas de manera ok. positiva. De una u otra manera, y aunque suene un poco cursi, pero es verdad, así es como lo siento, pues yo quiero dejar el mundo un poquito mejor como que lo conseguí. No, claro. Si lo puedo dejar un poquito mejor, creo que Sí. Sí, hice no, mi no, o sea, trabajo. no suena cursi, o sea, yo creo que muchos pensamos en eso y al final del día, obviamente el mundo tiene todos sus problemas, pero también tiene cosas muy bonitas y hay que ver cómo ayudar al mundo para que siga yendo en el camino correcto. Pero bueno, entonces, eras joven, tenías 15 años y ya estabas pensando en retos, fuiste a la Universidad Simón Bolívar, estudiaste ciencia de computación Correcto. y te graduaste de la universidad de la mejor carrera o bueno, de la mejor universidad con una buena carrera. Entonces, al final, ¿qué? ¿Te ayudó o no te ayudó a Mira, conseguir tu primer trabajo, por ejemplo? bueno, mira, la verdad que mi primer trabajo sí me ayudó mucho. El trabajo de Microsoft fue completamente un accidente divino, fortuito, diría yo. Ujú, A ver, mi carrera fue extraña. El primer año de la universidad era básico, que quiere decir que todas las carreras veían lo mismo. Y después, dependiendo de tu índice académico, o sea, las notas, tu promedio, tú ibas a
podías aplicar a las distintas carreras y las Ujú. carreras tenían un cupo y los ordenaban por orden de índice académico. O sea, era muy darwiniano el sistema, pero era un sistema, claro, muy justo. Entonces, a mí me pareció muy bien. Bueno, total, que yo hago el primer año, ahí, o sea, apenas yo me voy a la universidad, la cosa en mi casa se empieza a poner complicada, entonces rapidito tuve que buscar dar clases particulares a los muchachos de bachillerato en física, matemática y lógica, Mm, para poder mantenerme, ayudar un poco en mi casa. Entonces, poco a poco, lo que pasó era que yo estaba apurado por graduarme. Entonces, cuando pasó el ya, primer año, yo agarré y empecé a inscribir, o sea, el promedio eran 16, 18 créditos, yo inscribía 23, lo cual decía que físicamente yo no podía ir a todas las clases, o sea, literalmente no podía ir a las clases. Entonces, típico que pide las notas prestadas, saca fotocopias, estudias de noche, iba a los exámenes, básicamente. Y cuando tenía conflicto de exámenes, pedía una excepción y normalmente te dejaban porque eran exámenes y estabas registrado en las ujú, materias. ujú. Bueno, llegó el punto en que el coordinador de la carrera de computación le dijo a la secretaria, mira, si vuelve a llegar el bloco este de Álvaro, siempre y cuando tenga un índice mayor de 4/5, le das permiso que inscriba lo que quiera, pues el tipo está loco, que haga lo que quiera. Y así lo terminé. De hecho, el promedio de graduación en mi universidad eran 7 años. Yo me Ya, gradué en 4. wow. 4 años, me gradué cum laude, y soy una de las pocas personas que se ha graduado donde hay un concepto que se llamaba el índice de aprovechamiento, que era, bueno, cuántos créditos tienes que haber tomado según el plan de carrera contra cuántos has tomado, y eso lo multiplicaban por tu índice para hablar de tu rendimiento, cuál era tu productividad Ujú, real. Yo era una de ujú. las pocas personas en la universidad en aquella época, no sé cómo estará ahora, que mi índice de aprovechamiento era de suma cum laude cuando yo era cum laude, porque yo me gradué en menos tiempo, entonces yo estaba mucho más adelantado, entonces el índice de aprovechamiento me empujaba hacia arriba, entonces siempre fue un gran debate. "Ah, te graduaste culado, eso me culado". Mira, a mí no me importa, yo me gradué bien, tengo trabajo, así que vamos. Ujú. Y el último trimestre, de hecho, el director de la escuela de computación no me dejó graduar, pues estaba muy joven, tenía 20 años, me dijo, espérate, cumplas 21, no seas así. Y lo que hice fue que comencé las materias de un Master en Computer Science ahí en la Ya, universidad, que de hecho ok. lo terminé como al año y pico, terminé todas las materias con 5/5, y mi tesis, paradójicamente, era el inteligencia artificial Oh, en el wow. 92, te podrás imaginar la locura. Sí, ni me imagino. No tenía capacidad de cómputo, era más teórico que otra cosa. Entonces, bueno, tenía 2 trabajos, estaba haciendo la maestría, al final no terminé, nunca entregué la tesis, lo dejé pendiente, pero fue una experiencia increíble de vida. Entonces, me ayudó mucho para mi primer trabajo, porque ahí fue donde la industria petrolera llegaba a reclutar talento. De hecho, yo comencé a trabajar el último año antes de graduarme como Ok, pasante sí. y aprendiz en la industria petrolera. Y Mm, después, uno de mis profesores, profesor de hecho de computación gráfica, entra a Microsoft como gerente de ventas. 2 de mis amigos los emplean en soporte técnico. Yo me animo con el tema de Microsoft. Digo, oye, mira, chévere, porque acaban de sacar un producto llamado Windows NT, Windows NT, que está basado en arquitectura de microkernel. Vi el libro, se ve chévere, está con Dave Kotler. Yo era súper nerd, o sea, muy metido en el tema de tech, ujú, y quería, ujú, quería un trabajo en desarrollo o en soporte. Y ujú. cuando llego me dicen, no, mira, aquí ya de soporte hay 2 trabajos y ya tenemos a tus 2 amigos. No hay. ¿Qué hay? Bueno, hay un puesto de product manager. Y yo, ¿qué es eso? Bueno, es la gente que agarra los productos, nos ayuda con el mercadeo, nos ayuda con el tema de ventas. Total, somos poquitos en la oficina, tenemos muchos países. Microsoft tenía 8 empleados, En tenemos ocho Venezuela. empleados y teníamos todo Centroamérica, el Caribe y Mm, una buena parte de Sudamérica, Colombia, Perú, Ecuador, etcétera. Entonces, pues no nos dábamos abasto. claro, Entonces, hay que ayudar. Bueno, historia larga, corta, como ese era el trabajo que había, fue el que apliqué, fue donde comencé. Y lo demás, bueno, es historia de aquí estoy. ya, ya. Entonces empezaste como product manager. Como gerente de producto, exactamente. Product Manager para Ya, Windows NT 3.1, aunque usted no lo cree. ya, ya. A ver, todo lo de product manager, o sea, cuando yo me imagino product manager, me imagino como alguien que está como creando los productos, o sea, ayudando con el desarrollo, como que liderando al equipo a desarrollarlo.
¿Te refieres a eso mismo o te refieres más No, 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 como el a, product a manager, manejar? Ajá, los product managers en las oficinas de mercado y ventas se ya, encargan de todo lo que es la estrategia del producto y las ventas del producto. ya, Entonces, pero en aquel momento, ahora es mucho más sofisticado, pero en aquel momento básicamente era, oye, tú eres la persona que tiene que saber más de este producto, desde el ok, punto de vista de posicionamiento, capacidades, qué hace, dónde ir, etcétera, etcétera. Y ok, bueno, como éramos poquitos, también tenías que ayudar con la gente. Entonces, cuando tenías que ir a hablar con un cliente del producto, normalmente ibas tú, porque eres la persona que más sabía del tema y de la ya, competencia y todo este tema. Entonces, ya, ya, era ya. un puesto muy comercial, pero era profundo en la tecnología del producto. Ya, entonces ese fue tu Este, primer enfrentamiento entonces con ventas, por decir así, ¿no? Porque, o sea, tú estudiaste o sea, ciencia en computación y estás ahora en una posición de ventas y ¿qué te pareció? O sea, como que, como dijiste tú, te lo encontraste, o sea, te salió de la suerte, de la nada. Entonces, ¿cómo te adaptaste al mundo de ventas viniendo de un mundo bastante más técnico? Mira, la verdad es que yo le doy mucho crédito a la, a la gente que tuvo la osadía de contratarme en esa posición, porque la verdad que no sé por qué lo hicieron, porque no tenía ningún sentido, la verdad. Resulta, bueno, yo era, un, yo era una persona técnica, o sea, profundamente técnica, Ajá, apasionado por tecnología, eso sí, o sea, sí, sí, este, sí, pero tenía instinto comercial, o sea, cuando yo hablaba de tecnología y las entrevistas que hicieron, básicamente lo que me preguntaban, era, bueno, pero, ok, tiene toda esta característica, pero ¿cómo eso ayuda a un banco? ¿Cómo ayuda a una compañía claro, de transporte, etcétera? Y claro, básicamente mi racional siempre, mi inclinación siempre fue hablar de, bueno, ¿cuál es el beneficio para el que lo usa? ya, Y cómo lo impacta, cómo lo hace mejor, cómo es positivo. Y ujú, resulta que eso era gran parte de la función, ¿no? Porque la parte de desarrollar el producto lo hacían en red, ¿no? Pero una vez que aterrizaba en las ujú, regiones, pues tú tienes que transformarlo en valor para el cliente. Entonces, ¿cómo lo podías trabajar? En ujú, aquel momento, acuérdate que Microsoft era una compañía de consumo que nunca iba a estar en la parte corporativa, en el enterprise. Y este era un producto mm, especialmente para eso. Entonces, creo que era un riesgo muy grande y por eso contrataron talento inusual para manejar este tipo de cosas. Ahí ya, fue donde me dieron la oportunidad. Entonces, ya, tenía instinto, o sea, mi mamá tuvo una farmacia, entonces yo entendía el tema de inventarios, rotaciones, entonces toda la parte que era el manejo, en aquel momento el software venía en caja, esa parte me era claro, muy natural porque yo entendía la parte de manejo de producto físico, pero era una conversación de valor, o sea, cómo esto te ayuda y por qué esta solución o en qué caso esta solución tiene ventajas sobre las alternativas que puedas tener. Esa parte sí se me venía. claro, Y como yo fui claro, preparador, o sea, asistente, profesor asistente, yo sabía dar presentaciones. Cuando ya. había mucho de hacer roadshows y eventos, y eso me salía bien porque yo era un buen orador. Claro, entonces ya básicamente tus experiencias desde chiquito te ayudaron, o sea, ser profesor, ayudar a tu mamá en la farmacia, todo ese tipo de cositas te fueron ayudando para esa posición. Eso. Em, o sea, ¿qué hacías entonces en ese rol al principio? O sea, ¿ibas literalmente de oficina en oficina vendiendo la herramienta, tocando puertas? O pues porque no había correo electrónico, no había, o sea, tal vez podías llamar quizás, pero ¿cómo era el proceso de ventas así al principio? Mira, era fascinante porque de hecho el correo inclusive de la oficina de Microsoft era dial-up, era vía modem. Entonces era Mm, interesantísimo el proceso. Pero mira, en aquella época, estoy hablando del 92, ujú. eh, para comenzar, si tú tienes que dar una demostración de un servidor, tenías un problema, porque tenías que llevarte el servidor. Entonces yo vi, claro, y sí, porque eran 23 disquetes de 5 y un cuarto, de 3 y medio, para poder instalar Windows NT. Si lo iba a hacer en la oficina del cliente, necesitaba 2 días de preparación para poder hacerlo. Y Wow. tenía que ver si tenía los drivers, todo el tema. O sea, había mucha fricción. Entonces yo agarré una de mis maletas, corté unos animes, medí para que el servidor que me habían asignado de prueba lo tuviera ahí y básicamente le decía, mire, cuando vaya a tu oficina me prestas un teclado y me prestas un monitor. Yo Ajá. llevo, y un punto de red. Yo llevo el servidor. Y así. Entonces llegaba yo con una maleta, literalmente, una maleta como si me fuera de viaje, a las oficinas de los clientes, abría mi servidor y daba mis demostraciones hablando del Wow. producto, lo integraba en el ambiente, hacía migraciones de prueba. eh, era, eran tiempos súper divertidos porque, mira, estábamos haciendo cosas
que no tenían manual, o sea, no tenían precedente, entonces Claro, estabas como escribiendo la historia. Entonces, parte de la osadía, hacer todas estas cosas, era lo que lo hacía muy divertido. Y mira, era tan risible la situación que había un chiste muy famoso en Venezuela. ¿Cuál era la diferencia entre Microsoft y un Kinder? No sé cuál es la diferencia. Que en el Kinder por lo menos hay un adulto que supervisa. wow. O sea, Porque estaban ustedes por su cuenta. éramos Sí, puros sí, sí. muchachos Y en nadie sabía de nada. los 20 tratando de hacer Fake, cosas diferentes. Pero, fake pero it till you esa make it, como estadía, dicen. esa forma de pensar diferente fue la que nos ayudó a hacer cambios. Y obviamente tomó muchos años entrar en forma del enterprise, pero Claro. por ejemplo, en aquel momento las ventas subían en factores de 10 todos los años. Los 3 años que estuve yo haciendo eso, el primer año vendimos X, el segundo año vendimos 10 veces eso y el tercer año vendimos 10 veces el año anterior. Entonces, Wow. la curva de Iba adopción rapidísimo. era increíble. Entonces, comenzabas a tener gente adepta, comenzabas a generar, ya tenía gente que se convertían en fan del producto y empezaban ellos mismos a predicar, no solamente eras tú. Entonces, mi Sí, tiempo era más para los eventos más grandes y los clientes más sí. importantes. Pero tienes que comenzar a generar el movimiento donde se creara una economía una economía de servicios y valor y luego un Ujú. conjunto de fans tecnológicos alrededor de la propuesta para generar el ambiente apropiado para el negocio. Claro. Bueno, entonces ya hablamos del principio de tu carrera, o sea, básicamente estudiaste súper duro, escogiste una buena carrera y después tuviste suerte de encontrarte con estas posiciones en Microsoft. Una vez ahí te pusiste a trabajar súper fuerte, vendías, me imagino que eras de los mejores vendedores o algo así, y dentro de Venezuela me imagino que te promovieron varias veces o algo así, o era bastante como flat la organización en No, Venezuela. era super flat. De hecho, mi primer trabajo Ok. de gerente me lo dieron en Venezuela, Ujú. obviamente, y me tocó escribir un paper, escribir una Ok. propuesta para armar una división que se encargara, en ese caso era pequeña y mediana industria y todo lo que era distribución y todos los socios de negocios. Ujú. Entonces, pero me tocó escribir un paper justificando la creación del equipo, los roles que tuviera, cuál era la oportunidad. Mandé el paper y cuando mandé el paper lo aprobaron y ahí fue donde me dieron la oportunidad de ser gerente, pero es que eran grupos muy pequeños. Ya. Entonces ahí fue donde tuve mi primera oportunidad de aprender la, lo fascinante y lo realmente eh, lo, lo rico que es tener la oportunidad de liderizar grupos, ayudar y formar gente. Ya. Y entonces te dieron ahí tu primera oportunidad de gerencia, y luego de ahí creo que fuiste a Guatemala, ¿correcto? Sí, mira, después de un par de años haciendo eso, tuve la primera oportunidad, tenía 29 años, Wow. tuve la oportunidad de ser gerente general por primera vez, ya manejar mi propio balance de ganancias y pérdidas de mi propio territorio, y me fui de gerente general de Guatemala y El Salvador. Ah, ok, gerente general. Pero ya gerente general ya no solo es ventas, eso ya son No, no, otras estás cosas encargado de también. todo. Estás encargado de finanzas, de la parte de recursos humanos, estabas encargado de, obviamente, clientes, socios, soporte, la representación de la compañía desde el punto de vista legal. Fue un gran salto. Wow. Entonces a los 29 años te dijeron, andate a Guatemala y ser el gerente general de Guatemala. Y El Salvador. Y Eran El dos Salvador. territorios unidos en una Wow. organización. Y ni me imagino, bueno, cómo fue eso a los 29 años en un país nuevo, con responsabilidades nuevas. Me imagino que tal vez te sentías un poco con el síndrome del impostor, ¿verdad? O te adaptaste súper rápido y solo continuaste. Mira, la verdad que ese cambio fue un cambio fascinante porque yo acepté el trabajo y ni siquiera había ido nunca a Guatemala. Wow. De hecho, fue un gran rollo con mi esposa porque me dijo, "Pero ¿cómo vas a decir que si ni siquiera conocemos? Bueno, no importa, vamos. O sea, mira, yo sé, ahorita en algún momento vamos a hablar de filosofía, pero una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho en mi carrera ha sido siempre, en vez de pensar por qué, pienso por qué no, cuando veo Mm, una oportunidad. Y esa oportunidad era increíble, era subir a una de las posiciones de liderazgo más sofisticadas y más complejas en Microsoft a los 29 años. ¿Qué era lo peor que podía pasar? No teníamos niños, estábamos recién casados. Era Latinoamérica, yo pensaba que todo era igual. Obviamente ahí comencé a entender las diferencias culturales, de lenguaje, de forma de hacer negocios, etcétera.
pero fue una experiencia increíble, gente maravillosa que todavía somos amigos. De hecho, ahorita mis suegros, o sea, toda la familia de mi esposa cercana, mis suegros y mi cuñado con su familia, están viviendo en Guatemala gracias a unos amigos que hicimos cuando estuvimos allá y se mudaron cuando la cosa en Venezuela se puso complicada y tienen Claro. 7, 8 años en ¿Y, Guatemala. y cómo funciona la estructura de Microsoft? Porque, a ver, todos sabemos que Microsoft es una empresa gigante, pero bueno, tú estabas en Venezuela y de la nada te mandaron a Guatemala. Entonces, ¿quién fue el que tomó esa decisión? Me imagino que fue de afuera de Venezuela o algo, que dijeron, necesitamos a alguien para Guatemala, cojamos a Álvaro y mandémoslos para allá. O sea, como que, ¿cómo te escogieron a ti para eso, tú estando en un país completamente diferente? Mira, lo que pasó fue, yo había levantado la mano diciendo que yo quería hacer carrera en las subsidiarias, en las operaciones de campo de Microsoft, y Ujú. que, bueno, mi intención era ser gerente general en algún momento. Ese era el Claro, plan. ok. Entonces, bueno, Entonces había algunos programas de desarrollo dabas tu con... opinión, o sea, desde Venezuela tú ya decías, levantabas la mano y decías, hey, yo quiero ser gerente general, yo quiero ser gerente general, y tú, o sea, lo pedías desde el principio, entonces. Mira, No al principio, pero sí, te cuento, en Microsoft siempre hubo una filosofía y se mantuvo por muchos años, creo que todavía está allí, que tú eres dueño de tu propia carrera, entonces si no te dicen qué hacer, tú decides qué quieres hacer, es problema mm, tuyo. Y mm, tu línea de soporte, de la línea de gerencia y el resto de la organización, te debe apoyar a perseguir tu propia oportunidad, que es lo que tú quieres, que es lo que te hace feliz. Y yo, bueno, pues, o sea, si voy a estar en estas organizaciones, quiero ser el que dirige todo el asunto. ¿Por qué no? ¿Por qué no ser la mm, persona que lo dirige? mm, De hecho, entonces, bueno, ahorita te cuento un dato cómico de eso, pero entonces yo dije, oye, yo quiero llegar a ser gerente general. Cuando se empiezan los negocios en Centroamérica empiezan a crecer, había un director regional y estaba el vicepresidente de América Latina. Entonces se abre la posición de Guatemala. Ya tenían equipos locales, pero le faltaba un líder que conociera Microsoft. Entonces tú tenías un equipo local que era muy competente mm, y luego lo que faltaba era un líder que conociera Microsoft, que los pudiera formar y los pudiera ayudar a elevar. Entonces ahí es donde lo que yo podía ofrecer era mi experiencia dentro de Microsoft, haber liderizado grupos, manejado productos, manejado clientes, canales, una experiencia rica. Yo no conocía el territorio, pero conocía muy bien la compañía y conocía cómo manejar la organización de Latinoamérica, o sea, cómo mm, gerenciar, cómo relacionarme. Y eso era lo que claro, exactamente necesitaba el gerente general de Guatemala y El Salvador. Entonces, yo iba a crecer en responsabilidad, pero complementaba las habilidades que hacían falta en la organización para que pudiera ser exitoso y ser independiente. Entonces, había ya. como un ganar-ganar en la ecuación. Ya, nada, súper bueno. Qué buena manera de moverse porque sé que eso no es fácil en una empresa tan grande. O sea, tienes que no solo levantar la mano, pero también no tener miedo y estar bien capacitado. Estás hablando de algo muy interesante porque, por ejemplo, bueno, sé que mucha gente hoy en día está buscando carreras en ventas y ventas de tecnología. Y tú mencionas de que tú eres una persona que le interesaba mucho la tecnología y sabías del producto de Microsoft. ¿Tú piensas que para vender tecnología tienes que entender súper bien el producto y quizás una persona técnica puede ser hasta mejor que una persona no técnica en una empresa como Microsoft? ¿O cuál es tu filosofía o qué piensas que es más importante? ¿La parte relacional de negocio, de poder vender o la parte de entender bien el producto y la tecnología y ser tech savvy? Mira, buena pregunta. Yo creo que la industria ha cambiado muchísimo. Ujú, En general, tú tienes grados de relacionamiento y entendimiento del cliente y luego profundidad en tecnología, entre otras cosas. Entonces, ujú, es como un cuadrado que tiene dos vertientes. Entonces, ok, hay puestos de ventas que son de generalistas, de ok, básicamente tienes un territorio que puede ser una cuenta, puede ser un grupo de cuentas, puede ser un país, puede ser una región, no importa, tú tienes un territorio y tu superpoder, tu optimización, lo que se espera de ti es que tú seas la persona que más entiende de la oportunidad en ese territorio, cualquiera que ok. sea. ¿Ok? En el otro extremo, tienes gente que entiende muy bien tecnologías y productos y la idea es Ujú, que tú entiendas en profundidad cuál es la oportunidad de tu producto o de tu línea de productos, tu categoría, tu ok, workload. Depende de cómo quieras cortar el tema. claro, Hablemos de categorías para hacerlo más ok. sencillo. ¿Ok? Y ninguno ni es bueno ni es malo, son diferentes. mm,
son habilidades diferentes y son focos diferentes. En Ok, uno, pues obviamente hay un tema humano, hay un tema también de mercado, de economías, etcétera. En el otro hay un tema tecnológico, competencia, generación de valor. A la final, esas dos tendencias se encuentran en cómo le agregas valor al cliente, cómo generas ya, valor para esa tercera parte que quieres o hacer que se convierta en un socio de negocio, o que sea un cliente de la compañía. Entonces creo que son igualmente importantes. Lo que yo te ya. diría, lo que se ha cambiado mucho en la industria es por la velocidad. O sea, una de las cosas que es clara en tecnología es la velocidad de cambio. No solamente es el Ok, cambio constante, es la velocidad de cambio. ok. Entonces, tú tienes que estar dispuesto y cómodo con una industria en la cual tú te paras en la mañana y posiblemente hayan pasado cosas donde lo que tú dijiste ayer ya no es verdad hoy. Entonces tienes que tener otra mentalidad, una mentalidad de aprendizaje, un confort de estar cómodo, estando incómodo, porque siempre estás tratando de aprender y tienes que tener conversaciones diferentes, porque si tú empiezas a hablarle a un cliente de, de, de características, features y cosas funcionales de hoy, mañana puede ser diferente. Entonces tienes que Ujú, elevar la conversación y cambiar el framework para que, sobre todo los clientes, mientras más grandes, es más difícil de cambiar. Entonces no solamente se eligen una tecnología por los features del momento, por las capacidades del momento, sino por la dirección que ujú, tiene y el tipo de gente y equipo que lo va a ujú. apoyar para ser exitoso. Entonces Ok, hay distintos niveles de valor que tienes que generar. wow. Entonces, lo que sí es cierto es que en esta época de la industria no tienes que ser técnico, pero tienes que ser muy tecnológico. Tienes que Ujú, entender las capacidades del producto o de la solución a un nivel arquitectural suficientemente bueno para tener una conversación apropiada con tu par dentro del cliente o el mercado. Y tienes que sí, entender muy bien cómo se genera valor al sí. respecto. Entonces, tienes que entender el uso de tecnología de una muy buena manera. Claro, y una pregunta, como gerente general, o sea, ya pasaste a gerente general aquí de Guatemala, ¿tú también te seguías involucrando en ventas o le entrenabas a tu equipo a que supiera vender mejor, o sea, ir mejorando, etcétera? ¿O tú mismo ibas a las reuniones y seguías vendiendo? Mira, la respuesta es ambas cosas. Ujú, Normalmente lo que pasa cuando te empiezas a subir en tu carrera o sea, pero hay gente que ya, mi filosofía ha sido, déjame ponértelo de esa manera, porque hay distintas filosofías, pero la mía siempre ha sido de que yo no le voy a pedir a mi gente que haga algo que yo no pueda hacer. mm, Entonces, obviamente, pues yo no puedo ir a todos los clientes, hacer todas las cosas, eso no tiene sentido, tú no escalas. Entonces, claro, sí, sí. si tú contratas buena gente o gente, Dios mediante, mejor que tú, los preparas y ellos empiezan a hacer su trabajo de manera, le das buena guía y los pones a hacer su trabajo bien, pues ellos van a hacer muchas de las cosas que tienen que pasar y si tú escalas como líder puedes hacer más cosas, puedes alocar tu tiempo diferente. Mientras más arriba llegas, normalmente los casos en los que te dicen, mira, necesito que te involucres son más críticos por tamaño o más complejos en naturaleza, porque la gente dice, mira, esto está demasiado difícil, déjame buscarlo, o tienen un Ok, riesgo tal que necesitan la firma y el soporte de un ejecutivo. Entonces tu ya. trabajo se hace más difícil, no más fácil. Ujú. Entonces no tendrás mucho más volumen, pero tienes mucho más complejidad y es más crítico. Wow, súper interesante. Bueno, solo por cuestiones de tiempo, o sea, me encantaría seguir hablando de esto, pero hay que acelerar un poco, así que A ver, tranquilo. voy a leer un poquito aquí de tu resume de LinkedIn. Básicamente, después de Guatemala y El Salvador, regresaste a Venezuela como gerente general. Y después de ser gerente general de vuelta de otro país, parece que hubo como un brinco, ¿verdad? Donde fuiste ahora a Estados Unidos y te hicieron Business Group Leader de servers and tools. Entonces, básicamente tal vez ya no tenías el título de gerente general de un país, pero me imagino que fue un ascenso, ¿verdad? Y también un cambio a Estados Unidos, lo cual conlleva con sus cosas económicas y de prestigio. ¿Cómo fue ese cambio y cuál fue la diferencia con ese nuevo rol? Bueno, mira, rápidamente, el regreso a Venezuela fue quizá uno de los momentos más paradójicos, fue uno de los roles que ha sido emocionalmente más profundo, donde me he conectado más, porque ser gerente general de una compañía como Microsoft, presidente de una compañía como Microsoft en tu propio país, es un privilegio. La verdad que la pasé muy bien, desde el aspecto de poder hacer obras sociales para ayudar a tu comunidad,
al Wow, tema de sí, representar la compañía en tu propia nación, en tu propio ambiente. claro. Fantástica la experiencia. Ahí lo Ujú. paradójico fue, ese era el puesto en el que yo me quería retirar. Mm, Yo me quería retirar siendo gerente general de Microsoft en Venezuela. Yo decía, oye, cuando yo sea wow. grande y me retire, me quiero retirar siendo gerente general de Microsoft en Venezuela. Entonces, cuando yo me encuentro a los 30 años en ese rol, me doy cuenta que estaba pensando muy pequeño y que Wow, me estaba poniendo muchos límites. Entonces, una de las grandes wow. lecciones ahí fue eh, lo riesgoso y lo peligroso de estos pensamientos limitantes que a veces uno mismo se pone, esos límites que uno mismo se pone. Entonces ahí fue donde cambié el tono de mi carrera. Bueno, mira, déjame hacer todo lo que puedo hacer. Y voy a ir para arriba y voy a Ujú. ir haciendo a ver hasta dónde llego. No hay límite. Vamos a inventar, vamos a hacer, vamos a probar. Entonces fue una gran lección, una gran Wow. lección allí y espero que pues, le pueda servir de reflexión a tu audiencia. Mira, cuando me voy, cuando me dan la promoción, que de hecho a mí me sacan de Venezuela, yo le digo a la gente pateando y llorando, porque obviamente era un puesto soñado, pero el líder de la región en ese momento me decía, mira, Álvaro, ya tú te probaste allí, yo necesito que me ayudes a construir Latinoamérica. Wow. Entonces, a la final, acepté ir por un puesto temporal por 2 años a la Florida, que se convirtieron en 8, y nunca regresé a Venezuela. Wow. Wow. Y la idea de ser Business Group Leader era el Business Group Leader en aquel momento en Microsoft, que siempre había mucha reorganización, los balances de ganancias y pérdidas, los P&Ls, están organizados por grupos de producto. O sea, el Mm, líder de producto era el líder del P&L, del balance de ya, ganancias y pérdidas. ya. Entonces, esa era la combinación que me hacía un candidato muy importante, porque yo sabía de productos y Ujú. básicamente sabía manejar balance de ganancias y pérdidas. Entonces, ahí, por eso fue que me pidieron que me fuera a Latinoamérica, donde fue la primera vez que empecé a manejar gente realmente de manera remota y a entender un poco mejor la real dinámica de diversidad en la región. Pues uno siempre piensa, "Ah, aquí todos hablamos Mm, español, excepto los brasileros, todo es lo mismo". No funciona así, las idiosincrasias, las no, culturas son no. muy diferentes, hay Ujú. mucha textura. Cosa que Correcto. aprendí, una de las grandes lecciones en Latinoamérica. Entonces tuve esa posición, gracias a Dios me fue muy bien. Después de allí, la compañía se reorganizó nuevamente y los balances, ganancias y pérdidas de los P&L se mueven a los segmentos de clientes, Ujú. enterprise, pequeña y mediana empresa, etcétera. Entonces yo me quedo en yo aplico a una posición que está 2 niveles arriba donde estaba en ese momento, que ya era lo que se llama partner de Microsoft, ya te conviertes en parte del 1% de la población, Ah, pues nice. compito con mi jefe en aquel momento por la posición y gano. Entonces me Ok. dan la posición y en los años siguientes, pues logré escalar para llegar ahí. Tuve una experiencia increíble en la región, crecimiento, etcétera. Y de ahí me devolví a ser gerente general, pero en este caso era de un conjunto de países. Tenía Ujú. una región llamada Multicountry Americas, donde, imagínate Latinoamérica, le quitas Sí, México, le quitas Brasil, le quitas Argentina, Chile, Colombia, todo lo demás era mío. ya. Ujú. Entonces tenía 14 oficinas, éramos como 200 y pico personas, súper divertido, un modelo operacional muy retador, hicimos grandes cosas y la forma como lidericé y manejamos tanto las crisis, los buenos momentos y los momentos difíciles, y también la relación con los jefes de Estado en esos países, me llevó la oportunidad de Ujú. ser uno de los 4 vicepresidentes mundiales de regiones, y ahí fue Ok. cuando me dieron la oportunidad de ir a Singapur. Ah, wow. Entonces fuiste de Latinoamérica a Asia. De Latinoamérica me fui a Singapur, estuve 4 años como vicepresidente de Asia Pacífico, fue una experiencia, ahí realmente entendí lo que era diversidad, créeme. Cuando llegas a Asia es otro Sí, negocio, culturas, sí. religiones, historias. La Wow. verdad que ahí fue donde realmente entendí el tema de diversidad, aprendí muchísimo, eh, grandes oportunidades también de crear nuevos negocios para Microsoft, estábamos entrando en la Claro. nube con Microsoft 365, estábamos en el negocio de hardware con Surface, lo creamos franquicias, llevamos a la región a ser la que más crecía en el mundo, Sí, más rápido inclusive que China. sí. Entonces fueron 4 años fantásticos en Wow. Singapur. Y bueno, o sea, todos,
Increíble, pues es otro ejemplo donde dijiste por qué no y te fuiste, me imagino. Súper interesante. Me interesa hablar un poco, o sea, ya que nuestra audiencia es latinoamericana, Ujú. quizás hay gente en Latinoamérica, en empresas de tecnología, que quieren llegar a esa posición de Estados Unidos, ¿verdad? Que puedan liderar varias cosas, o sea, o varias unidades de Latinoamérica. Hoy en día, ¿verdad? Ya las empresas están mucho más estructuradas, más maduras, etcétera. ¿Cómo le recomendarías a alguien poder hacer ese brinco? O sea, ¿se tiene que esperar hasta ser gerente general como fuiste tú y después moverse? O quizás hay otras maneras de ir a ese mercado o cambiarse de mercados sin tener que necesariamente escalar verticalmente primero. Sí, muy buena pregunta. Mira, yo creo que hay varios factores que tú tienes que atender en ese caso. Primero, estás jugando un juego de corto plazo o de largo plazo, Mm, en la compañía y en tu disciplina. Lo otro es, ¿cuál es la cultura de tu empresa? La empresa en la que estás queriendo hacer el ujú, movimiento. Y ujú, la otra es, ¿cuáles son los roles que realmente te pueden ayudar a llegar, se pueden abrir y que realistamente puedes alcanzar a nivel de, bueno, posiciones en Estados Unidos? Pueden ser muchas. ujú. No todas las posiciones de Estados Unidos son para manejar las regiones. Hay posiciones de Estados Unidos que son para manejar proyectos globales, puede ser para manejar Claro, regiones dentro de Estados Unidos. O sea, claro. ahí depende mucho qué es lo que tú quieres. En el Ujú, caso particular, lo que yo veo, lo que yo creo que funciona, sobre todo si estás temprano en tu carrera, es jugar a largo plazo. ok. Eh, Cada vez que tú optimizas el corto plazo, tú puedes terminar dando pasos y te puedes arrinconar en posiciones donde después no tienes cómo crecer. Y si eres Mm. joven o estás temprano en tu carrera, eso es una tragedia. Pues te Sí, toca y quizás reinventarte y es más nuevamente tienes que fácil echar para atrás. crecer en Latinoamérica y después moverte a Estados Unidos que ir a Estados Unidos a competir contra todos los de Estados Unidos a tratar de subir allá. También debe ser más difícil, me imagino. Bueno, mira, y pero no es un tema de capacidad. Yo creo que si tú tienes la capacidad correcta, o sea, tú no Mm, deberías. A ver, yo creo que tú tienes que ser, tú confiar en tu potencial. Yo pienso que yo no pienso que soy mejor que nadie, pero nadie es mejor que yo. Entonces yo creo que hay un mm, tema de habilidades, hay un tema de experiencias y si alguien puede, yo también puedo. Pero mm, la pregunta es, ¿qué me lleva y dónde me puedo destacar? Qué me hace valioso a mí para esta organización? Entonces, cuando tú juegas el juego de largo plazo, tú empiezas a ver estas posiciones que están dos, tres movimientos adelante y empiezas a entender, bueno, si alguien fuera a contratar esas posiciones que a mí me interesan, ¿qué es lo que buscan? Qué es lo que hace la gente exitosa allí? ¿Qué es lo que aprenden? ¿Qué es lo que... Y en base a eso tú miras dónde estás ahorita y empiezas a ver qué tienes que aprender y demostrar para convertirte en un candidato elegible. O sea, yo llegué a ser uno de los 4 vicepresidentes mundiales de regiones, que son 4 posiciones literalmente. Es más, solamente podía aplicar a 3 porque tenía que salir de Latinoamérica, entonces realmente era uno de 3. Y me ofrecieron 2 de esas. Porque yo diseñé, cuando yo diseñé el movimiento, yo diseñé mis movimientos laterales en el nivel donde estaba ujú. para complementar la formación y las experiencias que hacen falta para ser vicepresidente, que poca gente tenía. Que cuando llegó Ya, el momento, había un grupo muy pequeño de gente que podía tener esa capacidad. Obviamente, yo solamente podía estar listo. Las oportunidades se abren cuando se abren, tú no controlas eso. sí, Entonces, yo diseñé mi aprendizaje en las posiciones para convertirme en un candidato, en un perfil único, y obviamente me claro, encargué de que todo el mundo supiera que yo quería ir hacia arriba y hacer ese tipo de cosas. sí. Entonces, Y, eso a ver, funciona ujú, normalmente mejor y es más durable que movimientos de corto plazo. ya, como ir estructurando tu propio paso, casi que. Mira, Em, es que ujú, yo soy de la gente que cree que tú tienes que, se lo digo mucho a la gente en inglés, you need to lead your own rescue. Tú tienes que encargarte de tu propio rescate, de tu propio camino. Nadie va a venir a ayudarte. Eso no funciona así. Si tú no te sí, ayudas a ti mismo y no tomas control de tu destino, es una situación muy amarga, muy infeliz cuando tú no estás en control de tu propio destino. sí, sí. Álvaro, y a ver, o sea, de vuelta, puedo acelerar en el tiempo y ver tu LinkedIn y dice vicepresidente Worldwide Field Sales OEM, vicepresidente Device and Consumer Channels Sales, vicepresidente Worldwide Device Partner Solution Sales, vicepresidente global ISV Commercial Solutions. O sea, vicepresidente en muchos roles, que es lo que estás diciendo que te movías como a tu ritmo y a tu manera,
pero son posiciones súper altas y una carrera pues súper exitosa. Mi pregunta aquí es, o sea, todo esto siempre fue dentro del área de ventas, ¿verdad? Y lo que yo estoy escuchando es de que el área de ventas, pues no es lo que alguien se imagina típicamente, ¿verdad? De que, sí, que estás llamando a clientes y tratando de vender. Sí, claro, pasaste por eso, pero vos ya a este punto, tú ya estabas dirigiendo la empresa, creciendo mercados nuevos, creando mercados nuevos. Exacto, Entonces, hay mucho más allá que ventas que solo, por decir, estar llamando al cliente y vendiendo, ¿verdad? Entonces, muchísimo. ¿cuándo crees tú que hiciste ese salto? Y bueno, yo sé que fuiste gerente general también, que eso probablemente te ayudó, pero tal vez alguien que está en esa posición donde siente que solo está vendiendo y vendiendo y como que no hace ese salto ya a que la empresa lo confíe y crea en él para abrir un mercado nuevo, crear un mercado nuevo. ¿Qué les recomendarías a alguien que está quizás trabado ahí en ese middle management y no sabe cómo tomar esos pasos tan interesantes que tú tomaste? Mira, yo creo que quizás lo primero que es importante, y yo siempre, eso se lo digo a la gente, mucha gente pide permiso para cambiar y crecer. Entonces, espera que le den el puesto para comportarse como un líder. Esperan que le den la Mm, promoción para comportarse como un vicepresidente. Y yo, mi filosofía ha sido, pues, yo soy un igualado horrible. Yo soy súper igualado. Entonces, yo no le pido permiso a nadie para comportarme como un vicepresidente. Yo voy a comportarme como un vicepresidente y dejar que algún día se den cuenta y me den la recompensa de regreso. ¿Quién me pone límites a mí de cómo yo me comporto, cómo yo hago, cómo yo pienso, cómo yo gerencio, cómo yo liderizo las actividades? Nadie. Eso está completamente en mi control. Entonces, lo primero que es importante es entender, te estás limitando tú mismo en tus acciones, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en tu forma de pensar, en cómo administras tu tiempo, en cómo creces, cómo aprendes, cómo te comportas delante de los clientes para llevar esto. Mira, hay compañías y hay compañías. Hay compañías que aprecian más en la relación con los clientes. Hay compañías que aprecian más las estrategias. Hay compañías que son más balanceadas. Entonces, no hay una respuesta universal, pero la pregunta es, si tú entiendes en el ambiente en el que ujú. estás y qué es lo que realmente se valora y qué es lo que hace diferente a los líderes que estás llevando, no mira ni siquiera a tu gerente, sino mira dos, tres niveles y entiende la cultura de la compañía. Una de las cosas que a mí me costó más trabajo Sí, entender es que las compañías son entes vivos que son grupos humanos, son súper imperfectas, porque las decisiones las toman los humanos que somos imperfectos. Entonces hay un tema 100%, wow. emocional, hay un tema de biases, de prejuicios, de preferencias. Entonces tú tienes que aprender a manejar eso y entender la cultura, el criterio, las relaciones para poder subir. De hecho, cuando tú miras la carrera, y una de las cosas que yo he estado dedicado los últimos años es promover el desarrollo de hispanos en tecnología. Ok. Uno de los grandes retos que siempre tenemos en la comunidad hispana, estoy generalizando, pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es que les va muy bien hasta el puesto de director, porque Mm, normalmente esos son puestos donde depende mucho de tu competencia funcional. mm, Entonces, compites por calidad de trabajo, esfuerzo y ética. Y ujú. realmente ahí tenemos muy increíble talento latino Sí, sí, en sí, sí. Estados Unidos. Ahora, llega un momento que te pasas de director hacia arriba y bueno, ya todo el mundo trabaja duro, todo el mundo es inteligente, todo el mundo está preparado, entonces te tienes que diferenciar de otra manera. Tienes que Mm, tener otro tipo de habilidades. Tienes que pensar en estrategia, tienes que pensar en cómo manejas la política y las relaciones de tu organización, la política de relaciones con tus clientes, con los socios de negocio, cómo moviliza la compañía. sí, Tu propuesta de valor tiene que cambiar. Y ahí es donde mucha gente se atora porque sí. no logra entender que eso es importante. No tiene O, sponsors, o no no tiene sabe cómo mentores. hacerlo, o sea, necesita bastante coaching, me imagino, y a ese punto la gente, o sea, para aprender a hacer eso, porque nadie te enseña a hacer eso a veces. O sea, Estados Unidos específicamente funciona de una manera bien particular y tienes que saber jugar en ese mundo de arriba para hacer ese brinco de director a un ejecutivo. Entonces yo estoy Mira, súper de y ahí es acuerdo donde con yo te eso. digo, a ver, normalmente la comunidad latina en Estados Unidos tiene muchos mentores, porque obviamente si no tienes un plan de carrera, no tienes buenos mentores, ya no te estás ayudando, eso es básico. Ujú, ujú, Pero quizás lo más interesante es entender que tú necesitas sponsors y mm, el sponsor es la persona que va a hablar por ti y te va a ayudar a que te den la oportunidad cuando se están tomando esas decisiones. Entonces, tienes que tener gente que esté interesada en que te vaya bien. Y aprender a ujú, reclutar y tener sponsors es una de las habilidades
más necesitadas en nuestra comunidad. Porque Wow. muchas veces, cuando uno viene de América Latina, piensa que todo este tema de relaciones y política es como malo, complicado, feo, y resulta que es natural de los grupos humanos. Todo grupo Mm, humano grande tiene dinámicas y tiene relaciones y existe esas dependencias que uno llama política. Y no lo puedes evitar, no importa la compañía, ya, no importa la cultura, no importa dónde estés, así funciona. Entonces, cómo lo wow. manejas de una manera apropiada con tus valores y tus principios, son otra cosa. Pero tienes que Ya, entender que es necesario. súper. Mentors que te ayuden a entender la dinámica y sponsors que ayuden a soportar tu candidatura para esas oportunidades. Claro. Bueno, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, así que tenemos Ah, que concluir la reunión. Pero, o sea, ¿cuál es el siguiente paso para ti? Ya, o sea, tuviste una carrera muy exitosa en Microsoft, llegaste a los niveles más altos en el departamento de ventas y de tecnología. ¿Qué vas a hacer ahora? bueno, mira, este año me lo tomé como un año sabático. Yo estuve 32 años en Microsoft, tengo Wow. 55. Ujú, Comencé muy jovencito, gracias a Dios. Y decidí que este año me lo iba a tomar el sabático y hacer tres cosas. Primero, mis dos hijos mayores son, en Venezuela le llamamos morochos, son gemelos, cuates, le dicen en ujú, México. ujú. Este, y van a la universidad ahora en septiembre. Y la Ya, verdad que yo dije, oye, mira, me va a tomar un año y voy a asegurarme que los últimos meses y la entrada a la universidad estoy ahí para apoyarlos. Si después de 30 y claro. pico años no me puedo tomar un break para Sí, sí, dedicárselo sí, a sí, sí. ellos y a mi Sí, esposa con sí, la sí, sí. transición y a mi hijo menor, ¿qué estoy haciendo? Entonces, bueno, tuve la fortuna de poder hacer eso. Eso es lo primero. Lo segundo es, oye, yo creo que ya estoy en una etapa en la cual puedo agregar valor y generar otro tipo de valor en el mercado. Entonces, estoy trabajando en dos vectores. Uno, agarré y dije, bueno, a mí me gusta mucho aprender y me mantengo fresco. Entonces, tomé dos cursos ejecutivos. Uno de Chief Revenue Officer en Wharton, que me está ayudando a refrescar un poco algunos de los conceptos, entender el approach moderno que están tomando ahorita las escuelas de negocios y cómo vienen las cosas, comparar eso con mi experiencia, tener Ok, otro tipo de network, que es ok. importantísimo tener esa red de contactos, y Ujú, pues es súper divertido, porque somos todos ejecutivos, aprendemos mucho del uno del otro. Entonces eso va muy bien, y por otro lado estoy ujú. tomando un entrenamiento o un programa de desarrollo para ejecutivos en juntas directivas para, internacionales en INSEAD, que es una de las escuelas de negocios más internacionales más importantes del mundo. Ese Ok. entrenamiento es en Fontainebleau, en Francia. Entonces, Mm, básicamente, entonces, Chief ujú, Revenue Officer de wow. compañías que estén buscando escalar a nivel global o escalar en go-to-market y juntas directivas, esa es la nueva etapa. Ya yo tengo 6 años en juntas directivas, pero en compañías sin fines de lucro. Ahora voy a trabajar en compañías con fines de lucro. Ah, Entonces, eso es bueno, un poco excelente. lo que viene Bueno, para el año que viene, suerte, en lo que suerte. termino el sabático. Dale. Bueno, suerte con todo eso. Súper interesante la reunión. Me encantaría que pudiera ser más larga, pero bueno, quizás hacemos otra. Así que muchas gracias por venir y participar y mucha suerte en tu carrera. Y cualquier cosa, que alguien tenga una pregunta para Álvaro del área de tecnología, go-to-market, ventas, por favor, háganosla llegar por las redes sociales y nosotros trataremos de responderlas. Muchas gracias, Bueno, mira, Álvaro. primero que todo, muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia por habernos acompañado hoy. Oye, y te quiero felicitar por tener el ímpetu de crear estas plataformas y servir a una comunidad. Yo creo que Ujú. es muy importante que todos pongamos nuestro granito de arena para ayudar al otro. Creo que Sí, el generar el bien común es importante y todos tenemos que balancear el tiempo, tenemos que ver por nosotros, por nuestras familias, pero la verdad que es un proyecto muy bonito y una razón que estoy aquí es por esa pasión que tú tienes por sí, comunicar, por ayudar, por compartir ideas y experiencias para sí. hacer la diferencia en tu audiencia. Entonces, muy buen No. trabajo y qué lindo el trabajo que estás haciendo. Te felicito. No, claro que sí, y con gusto a seguir ayudando pues a la gente que obviamente somos ambiciosos, ¿verdad? Como latinos siempre queremos más y queremos crecer y Exacto. todo. El problema es que en nuestros países pues tenemos muchas limitaciones, ¿verdad? El tamaño de la economía, el tamaño de las empresas, las oportunidades que tenemos, pero lo que yo quiero, o sea, comunicar es de que no hay que tenerle miedo a ir afuera de las boundaries que nos ponen nuestros países. O sea, tenemos el mundo entero, es nuestro, ¿verdad? No solo nuestros países, y si uno encuentra una manera de hacerlo, se puede, ¿verdad? Y historias como las de ustedes nos ayudan a nosotros a
a seguir empujando y ojalá lograr cosas tan emocionantes como las tuyas. Así que No, muchas gracias. muchas gracias de vuelta. Bueno, muchas gracias. Saludos a la audiencia. Dale, bueno, chao.